Pues también damos a Dios por los padres y por aquellos que están a la distancia. Bienvenidos, hermanos, que podemos estar en su casa. Hoy es el Día del Padre, ¿verdad? Aunque casi no se celebra igual que el Día de la Mamá, porque dice que es casi similar, pero más barato. Pero damos gracias a Dios que estamos aquí, ¿verdad? Lo más importante es que podamos agradecer al Señor por todo lo que nos bendice y por todo lo que nos da. En el libro de Proverbios, capítulo 4, ahí vamos a ver la palabra de Dios, nos habla mucho acerca de cómo el Salomón, el tercer rey de Israel, después de David, en su etapa madura, después de que comenzó a ser el rey de Israel, él escribe los proverbios. Los proverbios son máximas que él nos da de consejos prácticos para la vida diaria. Esos proverbios. No solamente escribe proverbios, escribe algunos salmos, también escribe Eclesiastés cuando está enamorado de la tsunamita, de una de las tantas mujeres que él quiere tener como su esposa, y después él escribe Eclesiastés. Eclesiastés se considera como un libro en el ocaso de su vida, porque él dice que todo debajo del cielo es vanidad. Pero cuando leemos proverbios y lo vemos como unas máximas y prácticas diarias para la vida, esto nos habla de todo lo que él pudo entender cuando Dios le da la sabiduría, no solamente para poder enseñar a un pueblo, para reinar, para dirigir, y aunque se le considera el más sabio de todos, ¿verdad?, su propia sabiduría no la aplicó a su propia vida. Por eso vemos en el ocaso de su vida que él está diciendo: todo lo que está debajo del cielo como que no me satisface, no me llena, no me ayuda, ¿verdad? Podemos decir entonces que Salomón era sabio, pero no era inteligente. Entonces podemos pensar la palabra de Dios que mientras él está en relación con Dios, está escribiendo el libro de Proverbios. Y Proverbios capítulo 4, del 1 al 4, él siempre va a hablar como si fuera sus hijos, le da una enseñanza a sus hijos. ¿Y quiere ponerse de pie? Leemos todos juntos. Proverbios 4, del 1 al 4. Dice así: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Pueden sentarse, hermanos. ¿Cuántos padres hay aquí? Ok. ¿Cuántos papacitos hay aquí? Bueno, si no nos la creemos, ¿quién nos va a decir, verdad? Cuando nosotros decidimos formar una familia con nuestra esposa, siempre pensamos que la vida que como vamos a comenzar, debe de haber una vida que sea agradable a nosotros, pero sobre todo que nuestra familia esté conformada por una mamá y por hijos. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice, lo que instituyó Dios en Génesis capítulo 2 y 3. ¿Verdad? Por eso, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Nos habla acerca de que el hombre tiene la oportunidad de salir de su casa, de sus padres, para formar una sola familia. Y eso es algo que nos dice la palabra de Dios, y viendo los estudios es algo que nos conviene como padres de familia, salir de nuestro entorno familiar que teníamos y formar una sola familia, y estamos organizando, estamos tratando de formar una familia de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. Cuando no tenemos conocimiento de Dios, la única forma de formar una familia es lo que tenemos de nuestros padres. Las generaciones tras generaciones vamos formando hábitos o ideas de cómo fuimos formados de una manera, así creemos que nuestros hijos o nuestra familia actual será de esa manera. La palabra dice que recibimos la vana manera de vivir de vuestros padres. Eso es cuando no teníamos conocimiento de Dios. Entonces la figura paterna siempre ha sido importante para la formación de una familia. Ahora en este tiempo que estamos viviendo,
el padre está siendo atacado como nunca, ¿verdad? Aunque nosotros sabíamos o conocemos en nuestra cultura mexicana que estamos bajo un matriarcado. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? ¿O solamente es mi perspectiva? Pero siempre decían que la mamá es la que manda, o no, papás, ¿no? Porque toda la responsabilidad la dejamos a la mamá, de la educación, de lo que está en la casa. Más si trabaja, también tiene que trabajar, tiene que ver a los hijos, todo es lo que vemos. Eso es lo que tenemos el concepto, que la mamá era la que mandaba. Por lo menos tenía familia de mis tías y eran las que siempre manejaban todo acerca de la casa. El papá solamente proveía lo necesario económicamente, pero nunca se metía tanto en la educación de los hijos más que la mamá que estaba más cerca. Por lo tanto, también crecimos de esta manera, pero ahora en la actualidad pareciera que el ser padre es algo diferente y pareciera que ahora como que nos estamos imponiendo en estos tiempos. Por eso estamos hablando y escuchamos mucho acerca del patriarcado en estos últimos días. Pero la palabra de Dios nos enseña y nos muestra lo que tenemos que hacer como padres. Y algo que podemos ver en lo que decía Salomón, Salomón tenía muchos hijos, tenía muchas esposas, tenía muchas concubinas, pero no por eso le daba cierta experiencia, ¿verdad? Porque vemos que la palabra de Dios nos muestra, tanto como su padre David, cuando decía Levítico que el rey solamente tenía que tener una sola esposa. Pero David y tanto Salomón no cumplieron la ley. Por lo tanto, la consecuencia de varias esposas y tener muchas concubinas, en el caso de Salomón específicamente, desvió su corazón de buscar al Señor. Cuando leemos este versículo 1, cuando dice, oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis la cordura. Regularmente nuestra vida cotidiana y nuestra vida diaria nos da cierta experiencia vivencial que tal vez no tengamos la sabiduría ni el conocimiento porque nadie nos ha enseñado a cómo ser padres, pero cuando venimos a la palabra de Dios tenemos algo que nos va dirigiendo y nos va guiando de cómo ser unos padres ahora. Tal vez nuestra vida sin Jesús lo hacíamos como queríamos, teníamos un ejemplo muy diferente a lo que hoy tenemos. Pero cuando leemos la palabra de Dios que nos está hablando Salomón, que tenemos que tener una enseñanza de un padre de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los preceptos y mandamientos que vemos en la palabra de Dios. Y no hay otra forma de dirigir una familia si no es por la palabra de Dios. Aunque hayamos tenido un buen padre terrenal, o teníamos tenido el ejemplo de un padre, no se compara con lo que dice la palabra de Dios. Ahora, cuando está hablando acerca de que debemos estar atentos para que conozcáis cordura, regularmente cuando uno es padre, aprendemos, sobre todo cuando tenemos y hemos aprendido los caminos de Dios y estamos transmitiendo la instrucción que hemos recibido de su palabra, Dios va acomodando nuestra vida, no solamente nuestra vida diaria, sino también la vida de nuestra familia. Ahora, cuando nosotros también aprendemos y a poner en práctica la palabra de Dios, es cuando usted y yo comenzamos como padres a tomar ciertas decisiones bajo la sabiduría y bajo la guianza del Espíritu Santo. Si yo le dije, ¿cuántas veces los padres no hemos echado a perder ciertas cosas? Ahora a usted no le falló a nada. Es nuestra propia naturaleza, nuestra propia condición que fallamos. A veces pensamos que de esta manera o de estas circunstancias estamos viviendo de acuerdo a lo que en nuestra vida diaria y lo que nos dicen ciertas ideas, tomamos nuestra vida. Pero va a haber un momento en nuestra vida que podamos discernir y saber que lo que hicimos estuvo mal. Pero mientras no llega a eso, regularmente nos consideran que los padres somos un poco tercos. Voy a hablar de mí, no de usted. Porque a veces nos somos insensibles, no vemos a nuestra esposa como la ayuda idónea, sino más como aquella que nos tiene que atender en todo, y estoy hablando en todo. Pensamos que, como nos dicen que somos los reyes de la casa, pedimos que el control que está a 1 metro me lo traigan y me lo pongan en mi mano. Y si tengo mi taza a un lado, también quiero que mi taza esté en mi mano mientras yo esté descansando. Estoy hablando de mí, no de usted. Entonces, hace pensar que nosotros tenemos que asumir un rol
de algo que tienen que traer todo a mí porque yo soy el que proveo y el que doy, ¿verdad? De acuerdo a lo que nuestra mente y nuestro ejemplo hemos vivido, así lo tenemos. Pero hace 8 días, cuando estaban nuestros hermanos, Pablo Casín, que estaba hablando de Efesios, de cómo en la antigüedad el Imperio Romano todo circulaba bajo la guianza del hombre, ¿sí se acuerda? Y que el hombre tenía muchas esposas y no había ningún problema que tuviera tantas esposas. Pero cuando viene Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, hace todo un cambio en la vida familiar. Porque dice que la mamá tiene que sujetarse al marido, que es la cabeza del hogar. Pero una sujeción voluntaria, no una sujeción, ¿cómo se llama? Porque lo tienes que hacer de esta manera. Y sobre todo cuando habla a Efesios, cuando dice, maridos, amad a vuestra mujer. Para el hombre en ese tiempo, mientras tenía más mujeres, era mejor hombre. Aunque no amara, simplemente el único deseo era reproducirse para los tiempos antiguos. Pero cuando viene Jesús y dice que tenemos que amar a nuestras mujeres, y dice, así como Cristo amó a la iglesia, nos habla de un amor, se puede considerar un amor sacrificial, porque el amor de Dios fue que lo llevó a sacrificar a su propio Hijo en la cruz del Calvario. Y cuando dice que el Padre tiene que amar a su mujer, así como Cristo amó a su iglesia, está dando a decir que Jesucristo dio su vida por la iglesia, así nosotros en esa capacidad tenemos que dar la vida por nuestra esposa. Y las mamás no dicen nada, ni siquiera amén. Porque la Biblia lo maneja de esta manera. La forma de vivir de la cultura romana a la forma de vivir mientras estamos guiados por el Espíritu Santo hace que haya un cambio en nuestra vida. Ahora, cuando entendemos que Dios quiere cambiar nuestra forma de vida, lo único que podemos decidir es que, de acuerdo a nuestra perspectiva, si lo decidimos, puede ayudarnos. Si no lo decidimos, vivimos como siempre. Por eso la enseñanza que le dice como un padre, y están atentos para que lo conozcas, la cordura. ¿Qué significa la cordura? Lo contrario de la cordura es que no estamos cuerdos. Es decir, estamos como locos, ¿verdad? Que a veces pareciera que estamos dementes, como si fuéramos los padres dementes. Y a veces los hijos nos hablan, mi papá está un loco, ¿no? Le estoy hablando de mí. Dice el versículo 2, porque os doy buena enseñanza y no desampararéis mi ley. Ahora, usted también puede decir que yo soy la ley de mi casa. Y lo que yo digo, ¿verdad? Y lo que yo tengo que hacer y lo que yo mando se tiene que hacer al pie de la letra. Pero cuando venimos o cuando estamos en la ignorancia de la palabra de Dios, así se mueven las cosas. Pero cuando venimos y conocemos la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios me da ciertos mandamientos, preceptos y consejos que me ayuda, que no era como yo pensaba, sino como la palabra de Dios me está diciendo. Y vemos que la ley, hablamos de la ley de la palabra de Dios. Hablamos de lo que dice Génesis hasta el Apocalipsis, de tal manera que nuestra vida vaya siendo guiada por medio de la palabra y por el Espíritu Santo. Dice también el versículo 3, ¿quiere leer conmigo? Estoy en Proverbios 4:3. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Está hablando Salomón. Está hablando que él también fue hijo y tal vez pudo haber visto el ejemplo de David como el rey de Israel. Pero no solamente que era David conforme al corazón de Dios, sino que también David cometió muchos errores, cometió un adulterio en el cual nació Salomón, pero también cometió otro pecado grave que censó al pueblo, que le costó la muerte de muchos de sus soldados. Entonces la imagen que tenía Salomón tal vez de David era superior, pero también vio los aciertos y los desaciertos que tuvo su padre. Pero lo que pudo entender en la vida de David es que él siempre dependía de Dios. Aun cuando cometía varias faltas, aun cuando erró, aun cuando se equivocó, la imagen o el ejemplo que tenía David hacia su hijo es que dependía de Dios. Y aun cuando se equivocaba David, siempre se arrepentía delante de Dios. Era la diferencia entre David y Salomón. Porque cuando vemos a Salomón que comete tantas cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, él no vemos que se arrepiente.
Él no pudo tomar el mejor ejemplo que tenía de su padre. Y dice el versículo 4, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Por lo tanto, vemos que la palabra de Dios tiene que hacer mella en cada uno de nosotros como varones, como esposos y como padres que somos de la familia, ¿no? En el capítulo 3, versículo 1. Estamos hablando que Salomón está hablando acerca de la ley y él como padre está dando las razones para que tengamos cordura. Pero la ley nos habla acerca de la obediencia. Dice, lea conmigo, en Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Hasta ahí. Cuando está diciendo que guarde sus mandamientos y no olvide la ley, es porque la confianza y la guía de la palabra de Dios me va a hacer que viva. No está hablando de años de vida, sino años de vida de calidad, con paz, con tranquilidad, sin problemas, sin tantos conflictos personales y sin tantos conflictos familiares. Es lo que habla la palabra de Dios. Porque está viendo que no solamente me va a alargar mis días y años de vida, sino que dice, y paz te aumentarán. Como padres, aun cuando cometemos errores y tenemos la responsabilidad de proveer para la casa, para nuestro hogar, porque nosotros decidimos tener una familia. Nadie nos obligó a tener una familia, o alguien fue obligado a tener una familia, mejor no me diga. Decidimos por nuestra propia voluntad formar una familia. Y para nosotros, al formar una familia, es que dijimos, en mi caso, estoy listo para formar una familia. Porque alguien me dijo, mientras tú no te puedas ver por ti mismo, no estás capacitado ni preparado para formar una familia. Eso me pegó. Dice, si tú no puedes ver por ti mismo, ¿cómo quieres formar una familia? Dije, bueno, voy a aguantar un tiempo para formar una familia. Cuando yo dije y pensé, creo que puedo y tengo la oportunidad de formar una familia, ahora sí puedo casarme. Porque regularmente, no sé si todos los varones pasaron lo que yo pasé, pero nuestra vida pasada era una locura. Usted no estuvo loco como yo. Mi vida pasada era una locura. Hice lo que no estaba conforme a la voluntad de Dios. Y cuando llegué a formar una familia dije, ok, ya todo esto pasé, no quiero hacer esto formando una familia. Por lo tanto, le dije al Señor, ayúdame a que mi familia, que mi esposa, mis hijos, estemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Ni siquiera había sido llamado a ser pastor. Era un cristiano, alguien que estaba en la banca escuchando las predicaciones. Yo solamente dije, Señor, voy a formar una familia y necesito sabiduría e inteligencia para formar o para comenzar una vida nueva. Por eso la palabra de Dios nos enseña que la paz que Dios nos da es algo que usted y yo podemos obtener cuando somos obedientes a la palabra de Dios. Nos dimos cuenta o me di cuenta que mi vida pasada sí era una locura y no podía vivir sin Dios nuevamente al formar una familia. Si la viví sin Dios, aún en rebeldía, y cometí muchos errores, no puedo cometer los mismos errores formando una casa o formando un hogar. Amén. Ahora también dice la palabra de Dios, versículo 3, estoy en Proverbios 3:3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Por qué está hablando Salomón de que la misericordia y la verdad tenemos como que atarlas a nuestro cuello y escribirlas en nuestro corazón? No solamente para que sea algo visible, sino para que la misericordia, la verdad, esté en todo nuestro ser. Hoy, más que todos los tiempos, nuestra vida o nuestras palabras, ¿verdad?, a veces son cuestionadas. Pero cuando un hombre, cuando un padre de familia escribe, o más bien toma de la misericordia de Dios y comenzamos a llenarnos de la verdad en nuestra propia vida, tenga por seguro que nuestra vida va a ser recta delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de nuestra propia familia. Nuestra esposa
y nuestros hijos son los jueces. Son los que nos dicen lo que está bien y lo que no está mal, y lo que está mal. ¿No es así? Son los que más nos pueden criticar, aconsejar y decir de las cosas que nos ven que no está de acuerdo a lo que estamos profesando. No sé si usted a veces le dice a su esposa o su hijo que no está bien lo que hayas hecho, no está bien lo que hablaste, no está bien la opinión que dijiste, no está bien lo que tú hiciste con tu dinero. Todo eso nos ayuda a poder entender cómo estamos ante nuestra familia. Y tal vez no le vamos a dar gusto a todos, pero nos va a ayudar mucho la retroalimentación que tengamos de nuestra familia si estamos haciendo las cosas correctas. Siempre y cuando dejemos que nuestra familia nos digan algo, porque siempre tienen cosas que decirnos, ¿no es así? La Biblia le dice entonces que tenemos que escribir la misericordia y la verdad en nuestro corazón y en nuestra mente. Versículo 4, lea conmigo. Y dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. Es decir, no apoyarme en mi propia prudencia, reconocer los caminos de Dios, tener misericordia en mi vida, verdad en mi vida. Entonces la consecuencia de que ande así es que tendré gracia primeramente de los ojos de Dios y gracia ante los ojos de los hombres. Tal vez hemos pensado como hombres, o hemos pensado alguna vez, o tal vez seguimos pensando, no me importa lo que digan los demás. No me interesa si hablen mal o bien de mí. Mientras yo haga mi propia vida, no les importa a los demás cómo yo viva. Regularmente se piensa de esa manera. Pero cuando volvemos otra vez a los caminos de Dios, entonces tengo que pensar cómo estoy ante los ojos de los demás. Porque si me digo ser cristiano y seguidor de Cristo, significa decir que estoy caminando las pisadas del Maestro, tratando de comportarme como Él quiere que yo me comporte. Por lo tanto, ya no puedo pensar, no me importa lo que digan los demás, porque tengo que dar una muestra de que soy un seguidor de Cristo y sobre todo tengo que dar muestra y ejemplo a mi propia familia de que estoy amando a Dios. Eso es parte del hombre en estos tiempos que tenemos que vivir. Y no es de la parte antigua, es en los tiempos que vivimos, porque ahora la sociedad está poniendo los ojos más que todos los tiempos en la vida de hombres. Somos atacados ahora, ¿verdad? En nuestra forma de vida, están levantándose leyes en contra de nosotros como padres, de que ni siquiera podemos ya educar conforme a lo que dice la Biblia a nuestros propios hijos. ¿Ha escuchado de eso? Entonces, no podemos decir que las instituciones o gobierno puedan meterse en mi casa para poder educar a mis hijos, sino yo tengo la capacidad de poder educar a mis hijos conforme a la palabra de Dios. Hay algo que dice Proverbios que me gusta cuando dice que tendremos buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Dios le había hablado a un hombre llamado Josué, si quiere leer Josué 1:8 conmigo. A Josué se le considera uno de los hombres de liderazgo con mayor firmeza. ¿Cuáles son las características de Josué? Josué tenía aproximadamente, cuando fue llamado a conquistar la tierra prometida, tenía 80 años de edad. ¿Era padre de familia? Sí. Regularmente para el pueblo judío tener una familia numerosa era una bendición de Dios. No nos dice cuántos hijos tenía, pero la tradición o la cultura judía por lo menos tenían de 5 a 6 hijos en adelante. Esa era la parte de la bendición de Dios. Entonces podemos ver que Josué tenía una esposa y varios hijos. No solamente tenía eso, tenía que formar los escuadrones o el ejército de Israel para conquistar la tierra prometida. Tenía 80 años de edad. Entonces suponemos que Josué era uno de los hombres más ocupados en su momento, porque era padre de familia, porque era el presidente de Israel, era el general del ejército de Israel y sobre todo tenía que guiar a un pueblo a la conquista de otras tierras. Pero lo que le dice Dios a Josué sigue siendo vigente ahora. En Josué 1:8, lea conmigo. Josué 1:8. Todos juntos.
Ahora en español dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué va a pasar? La prosperidad de nuestro camino de la vida significa que tendremos salud, que tendremos paz, que tendremos un recursos para fomentar o salvaguardar o proveer para lo necesario de la casa, tendremos una familia de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo eso hace que Dios nos bendiga si guardamos su ley, si la entendemos y si la ponemos por obra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si hacemos una comparación en nuestra vida pasada y en nuestra nueva vida que podemos tener en Cristo Jesús, ¿dónde nos convendría estar? Sería un poco ilógico que escogiera mi vida pasada. Si tuve tantos errores, si tuve tantos problemas, si me metí en muchas cosas que no debían meterse y tengo las consecuencias, puede decir entonces me conviene buscar a Dios para que tenga prosperidad en toda mi vida, para que mi casa esté bien, para que mis hijos vayan de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que nos podría convenir, ¿sí o no? Pero como los padres somos muy tercos, a veces, o los hombres somos muy tercos, no queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Y menos nuestra esposa, ¿verdad? Podemos escuchar otras voces menos nuestra esposa. Porque en nuestra vida o nuestro pensamiento machista es que yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Estoy hablando de mí. Por lo tanto, es muy complicado para un hombre recibir una instrucción dentro de la casa porque mi vida la hago como yo la quiero. Pero cuando tengo conocimiento de la palabra de Dios, ya dejo mi machismo, dejo mi terquedad para poder dejar que el Dios poderoso, mi Padre Celestial, me esté dirigiendo. Todo lo que he echado a perder, Él lo corrija en los días posteriores. En el tiempo presente y en los días posteriores. Por eso es importante que nosotros entendamos qué es lo que Dios quiere para mí como padre de familia o como padres que somos, ¿verdad? Aun cuando también nosotros podemos ver la voluntad de Dios, aun cuando nosotros podemos guiar a nuestros hijos en la voluntad de Dios, cada quien toma su propia decisión. Cada quien puede decidir lo que puede hacer bien o lo que hace mal. Cuando veo en Samuel, por ejemplo, que fue apartado, imagínense a un hombre, ¿verdad?, a pequeña edad, metido ahí con el sacerdote en la casa de Dios, sin ver a su familia, para ser instruido en la ley de Dios. Dios lo llevó como el primer profeta de Israel. Y posteriormente lo vemos como forma una familia y tiene hijos, aun cuando era temeroso de Dios, aun cuando instruía al pueblo de Israel, sus hijos no salieron como él, porque sus hijos cometieron sus propias fallas. Pero nosotros como padres ahora tenemos que ver y decir lo que es correcto y lo que no es correcto conforme a la palabra de Dios. He escuchado a hijos que a veces pareciera que cuando le dicen sus papás, ¿a dónde vas a ir? Le dicen, voy a la iglesia. Y se enojan más porque sus hijos van a la iglesia y pareciera que están más contentos que se vayan a las borracheras, que se vayan a los antros, que se vayan a vivir su vida como lo tuvieron ellos. Pareciera que es mejor esa vida que estar mejor en paz, tranquilos en la casa de Dios. Y también es una contradicción. Yo como padre, bueno, yo tengo hijas, pero si tuviera hijos, yo no dejaría que fuera a experimentar lo que yo experimenté, porque si Dios tuvo gracia y me sacó de ahí, para algunos tal vez no tengan la oportunidad de salir de lugares de pecado. ¿Sí está aquí de acuerdo conmigo? Pero nosotros, cuando tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, podemos prevenir muchos descalabros en el tiempo presente y a futuro.
Por eso dice la palabra de Dios y le dice en el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Cada día el padre de familia tiene que conquistar para traer los alimentos a la casa. ¿No es así? Cada día usted y yo tenemos que ver cómo proveemos para nuestra casa lo económico, pero no tenemos que enfocarnos solamente en lo económico, tenemos que ver la parte moral y espiritual de nuestra propia casa. Porque los responsables de la familia que tenemos, ¿quién es? El Padre, de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque los ojos de Dios están en nosotros. Porque dice la Biblia en Efesios que el hombre es la cabeza ¿de dónde? Del hogar. Por lo tanto, ser cabeza del hogar no solamente es ser proveedor, sino también mantener la unidad y el amor de la familia y ser el sacerdote de nuestra propia casa y de nuestro propio hogar. Por eso la responsabilidad del padre es mucho mayor ante los ojos de Dios, de decir, ¿qué voy a hacer con mi familia? No tenemos una nación de 1 millón de personas para dirigir a la tierra prometida. Tal vez tengamos un ejército pequeño o mediano de 4 o 5 o 2 hijos, pero ese es el pueblo que nosotros tenemos que llegar para que conozcan al único Dios verdadero. Por eso el ser padre no es nada fácil. ¿O sí? Es complicado. Más en nuestra cultura que vivimos. No nos sometemos tan fácilmente. No queremos que nos manden. No queremos que nos digan lo que tenemos que hacer. Mientras nuestra cultura machista, ¿verdad? Aquí se hace lo que yo digo. Mientras prevalezca estamos bien. Pero si alguien me lleva la contraria, mejor ni se meta conmigo. Y no solamente hablando acerca del hogar, sino teniendo otras cosas que tal vez en nuestra vida pasada hemos obtenido o tenido y seguimos viviendo lo que antes vivíamos. Pero cuando tenemos conocimiento de Dios, tiene que haber un cambio en la vida de los hombres que estamos festejando el Día del Padre. Para mí, el ser padre es una bendición. Por lo menos tener 2 hijas es una gran bendición. Porque les he dicho, el enemigo metió en mi mente de que yo nunca iba a tener hijos. Y por mucho tiempo tenía esa mentalidad, no vas a tener hijos, no vas a tener hijos, por todo lo que hice anteriormente. Pero cuando vengo a Jesucristo y leo la palabra de Dios que me dice que Dios me va a bendecir y que todo lo que haga será prosperado y que Dios bendecirá el fruto de mi vientre, creo en su palabra y oro, Señor, diciéndole, Señor, yo quiero ver mi descendencia. Y oré para tener hijos, ¿verdad? Aunque son dolor de cabeza, aunque nos enojamos, aunque no estemos de acuerdo, aunque tal vez nos hagan la vida de cuadritos como padres, son una bendición para nosotros. Porque no seríamos padres si no tuviéramos hijos. Es como no sería pastor si no hay una congregación. Entonces tengo que aprender que ahora los hijos que tengo deben ser una bendición y tengo la oportunidad de corregirles para que ellos puedan ser y puedan valerse de sí mismos, pero sobre todo depender de Dios. Vamos a Proverbios. Capítulo 3. Y regularmente, hermanos, a veces como líderes que podemos ser una congregación, no quiere decir que no fallamos, no quiere decir que no echemos las cosas a perder, no quiere decir que somos perfectos. El único perfecto es Dios. Aunque otros se llaman perfectos, pero no son perfectos. Pero la palabra de Dios nos dice aquí en el capítulo 3, del 5 al 7 voy a leer. Dice Proverbios 3, fíate de Jehová de todo tu corazón. Lea conmigo, papá. Otra vez, repítelo nuevamente.
A ver, ¿no hay ningún papá aquí presente? ¿O no se quiere comprometer con lo que está leyendo? Lea conmigo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Seguimos, reconócelo en todos tus caminos y Él, hasta ahí no solamente. Fíjese lo que como padres, si anteriormente no vivía conforme a la voluntad de Dios, si anteriormente cometí varios errores que perjudicaron o dañaron la vida familiar, si tal vez tuve tantos problemas y hasta el momento tal vez la estamos viviendo, dice la Biblia, si me fío de Jehová con todo mi corazón y lo reconozco en todos mis caminos, ¿qué va a hacer Dios con mi vida presente y futura? Él va a enderezar, ¿qué? Mi camino diario. Tal vez cometimos muchos errores, hermanos. Tal vez hemos hecho cosas que nos avergonzaron o nos avergüenzan. Tal vez hemos sido los mejores padres que esperaban, o el mejor esposo o el mejor padre que esperaban nuestros hijos. Pero cuando venimos a Dios nuevamente, cuando lo reconocemos en nuestro caminar diario, cuando le pedimos perdón de nuestra vida pasada, cuando le dijimos que ahora sea nuestro Señor para que nos dirija y nos guíe, cuando le decimos que Él tome el control de todas las circunstancias que estamos viviendo, cuando Él deja que me ayude a vivir una vida de acuerdo a su voluntad, entonces la vida pasada será componiendo y estará enderezando mis caminos para vivir conforme a su voluntad. Esto significa que tenemos esperanza de arreglar las cosas. ¿Sí está aquí conmigo? Y me gusta mucho tener esperanza de arreglar las cosas. Y Él dice más adelante que Él enderezará nuestras veredas. Y luego dice, no seas sabio, otra vez nos vuelve a decir, no seas sabio en tu propia opinión. Y eso es lo más importante. Teme a Jehová y apártate del mal. Temamos a Jehová y apartémonos de aquellos que nos contamina, que nos quiere dañar, que nos quiere volver a hacer caer, que nos quiere otra vez destruir. Si tememos a Dios, guardaremos nuestra vida íntegra, guardaremos nuestra familia, haremos la voluntad de Dios si nos apartamos del mal. Y hay otra promesa más, versículo 8. Papá, lea por favor. Otra vez. El padre de hoy que vivimos, a veces andamos en crisis. No sé si le pasa que a veces como no alcanza el recurso, como algún trabajo tienen, algún problema tienen el trabajo, como que nuestros hijos andan de un lado para otro haciendo de las suyas, como que pareciera que no encajamos en el ambiente familiar. Todo eso nos ayuda a veces a tener crisis, ¿no? Y si pasamos de los 50, peor crisis, ¿no? Porque nuestra vida, ya no tenemos la fortaleza que antes teníamos, ya no aguantamos tanto. Ahora le digo a mis hijas que yo a mi casa con dolor de piernas, lo que nunca había tenido dolor de piernas. Ya me duele la cintura, ya necesito que alguien me levante. Bueno, no tanto. Pero son cosas que vamos viviendo el día con día, cotidianamente, nuestra fuerza se va debilitando. Pero hay una fuerza superior que nos ayuda, aún en los tiempos complicados, que es el Espíritu Santo. Y no es fuerza, es el poder de Dios. Por eso cuando leemos la palabra de Dios, que me va a ayudar y será una medicina a mi cuerpo, significa que sigo y lo reconozco en mis caminos, y si me fío de Él en todo lo que me resta de vida, y si me hago que su palabra esté en mi mente y mi corazón, entonces tendré paz aquí, en mi cuerpo, en mi alma y en mi mente, y será un refrigerio la vida diaria. Es lo que Dios quiere para los hombres. Y no es que estemos luchando y batallando y gritando y rompiendo y aventando, estoy hablando de mí, las cosas, sino que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Y eso no tiene tanta ciencia. ¿Sabe cuál es el consejo y la respuesta? ¿Y qué le será? Lo que nos conviene, buscar a Dios. No hay otra cosa mejor.
que depender de Dios. Yo les decía o les he dicho, los que tienen padres aquí terrenales, aprovechen que tienen sus padres terrenales. Porque muchos quisiéramos tener a nuestros padres cerca de nosotros en este tiempo para decirnos, aconséjanos, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Puedo ir con mi mamá, pero no es lo mismo porque no entiende el papel de un padre. ¿Sí me explico? Pero hay un Padre Celestial que me entiende muy bien. Y es el mejor consejero que pueda tener. Y cuando me estoy decaído o me estoy sumergiendo en el lodo de la desesperación, hay un Padre que me rescata, me saca del lodo de la desesperación y me pone sobre la piedra que es Cristo Jesús. Entonces, hermanos, lo mejor es buscar a Dios. Y puedo decirle que nos va mejor en la vida. Sí tendremos luchas como todos, tendremos pruebas como todos, tendremos enfermedades como todos, pero la palabra de Dios me dice que Él es mi sanador, Él es mi proveedor, Él es el que me levanta mi cabeza, el que me da nuevas fuerzas, el que me ayuda, el que me levanta y el que me sostiene de mi mano derecha. Él es el Señor. Así que, padres, no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Reconozcamos a Jehová en todos nuestros caminos. ¿Quiere ponerse de pie, papá, mamá y todos? Pablo daba un consejo a los hombres. Decía, es mejor que el hombre no se meta con mujer. Y cuando leemos esta parte de que Pablo decía, no es mejor que el hombre no se meta con mujer, porque decía, es para evitarte tantas luchas y pruebas que vas a tener al formar una familia. Pero luego dice, pero si no tienes el don de continencia, mejor cásate, ¿verdad? ¿Qué significa? Siempre Dios va a querer lo mejor para nosotros. Todo lo bueno, todo lo recto, todo lo de dádivas buenas vienen de parte de Dios. Si Dios ha hecho todo esto para nosotros que somos sus hijos, lo único que necesitamos es depender de nuestro Padre Celestial. Yo voy a invitar a todos los papás que están aquí, que pasen al altar aquí conmigo. Y le puedo decir, con mi poca experiencia como padre, no es fácil. No es fácil. Pero lo que sí es fácil es depender de Dios para que nos ayude. Tal vez teníamos otra perspectiva de la vida, tal vez nuestros sueños eran diferentes y vemos una realidad ahora que tal vez nos cuesta trabajo llevarla a cabo. Pero cuando lo hacemos en nuestra propia prudencia, nos va a costar más trabajo de lo que nos debe costar. Pero si buscamos al Señor, si buscamos en su palabra, Él nos va a dirigir. Y le aseguro y le puedo decir que vale la pena seguir a Cristo Jesús. Nos quita tantos conflictos, nos ahorra tantos problemas, vivimos en paz, nos sentimos a gusto, podemos llegar a la casa, ¿verdad? Diciéndole, es un lugar donde me siento seguro, donde es mi refugio, donde puedo estar tranquilo, donde puedo estar en paz. Eso es lo que tenemos que formar. No podemos echar la culpa a nuestro esposo, a la esposa o a los hijos. Nosotros somos los que formamos nuestro entorno familiar. Somos los que tenemos la capacidad de decir, este es mi hogar y es mejor conforme a la voluntad de Dios para que nuestro hogar sea un refugio realmente. No es porque nuestros hijos quieran salirse de la casa, sino que nuestros hijos, aun cuando sean grandes, digan, voy a la casa de mis padres porque me siento en paz y me siento seguro estar ahí. Es lo que tenemos que formar. Porque a veces por nuestras propias decisiones o por nuestros errores
alejamos a nuestros hijos. Nuestros hijos es una gran bendición de Dios. No son nuestros enemigos, no son ¿cómo se dice? Los que nos están golpeando, aunque a veces nos golpean con sus palabras. Pero tengamos una dependencia de Dios, que si los amamos, les enseñamos y les mostramos el amor que tenemos de Dios y lo reflejamos en ellos, tengan por seguro que lo van a entender. El amor del Padre o el amor de Jesucristo es que aun como éramos como pecadores, Él nunca nos alejó de Él. Al contrario, Él nos abrazó. A veces queremos hacer como los vengadores, que ahora me las pagas, ¿no? Pero he aprendido que con amor ganamos más. Dice que la misericordia y la verdad estarán atadas a nuestro cuello, en nuestro corazón. Con amor, con comprensión, ganamos más. Y yo creo que es la mejor manera. Porque si el Padre, que aún siendo rebelde, tal y como era, me amó y me abrazó y cambié mi forma de vida, creo que lo mismo podemos hacer con nuestros hijos. Amén. No lo sabemos todo. Aquí está todo. Aquí está todo, hermanos. Y yo le invito a que busque a Dios. A mí me ha ayudado, no saben cuánto me ha ayudado. Y creo que lo puede ayudar a usted también. ¿Por qué no cierra sus ojos? Y mamás e hijos, ¿por qué no levantan sus manos y oran por sus papás si está aquí? Y que bendiga a su papá y que Dios lo guarde, que Dios lo proteja, que Dios lo sostenga. Padre Santo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos permites estar delante de ti. Hoy festeja la sociedad el Día del Padre y Señor, hoy quiero hablar y orar delante de ti. Tú sabes que no somos capaces a veces de llevar una familia. Nos cuesta tanto trabajo, a veces con luchas, con pruebas, el Señor, con discusiones, con equivocaciones que tenemos como hombres. Tenemos una vida pasada que tal vez nos avergonzamos de todo lo que hicimos, tal vez no fue lo correcto, pero Dios, estamos ante ti en esta tarde, en esta mañana, para que primeramente nos perdones si no hemos hecho lo que tú quieres que hagamos. No hemos sido los padres que tú quisieras que fuésemos. Padre, en el nombre de Jesús reconocemos nuestros errores, reconocemos nuestra desobediencia, reconocemos nuestra rebeldía, reconocemos nuestros pecados y te pedimos perdón, Señor, si no hemos amado a nuestra esposa, si no hemos amado y corregido a nuestros hijos. Perdónanos, Dios, y te ruego ahora, Señor, conforme dice tu palabra, que si nos confiamos y confiamos en ti, si tenemos a ti, Dios, con todo nuestro corazón, si obedecemos tu palabra, entonces vas a enderezar nuestras veredas, nuestro caminar diario. Nuestra vida, Señor, será alargada con paz, con tranquilidad, Dios de los cielos. Padre, tú sabes cuánto nos cuesta como hombres, Señor. Tú sabes cuánto nos cuesta a veces llevar el rol, Dios de los cielos. Y a veces nos desesperamos, también nos cansamos, nos afligimos, nos enfermamos. Pero Señor, si dependemos de ti, nos darás nuevas fuerzas. Dice la palabra tuya que nos darás fuerzas como las del búfalo. Y eso necesitamos día con día, Señor. El depender de ti nos ayuda a que mi casa, que mi hogar esté en paz, que esté tranquilo, que haya armonía, que haya amor, que haya perdón. En el nombre de Jesús. Padre, te pido por aquellos padres que apenas comienzan una vida, Señor, con sus pequeños hijos. Ayúdalos, dale sabiduría,
dales inteligencia, dales fuerzas, pero sobre todo, Señor, que podamos demostrar el amor que tú tienes para con nosotros. Por aquellos que tienen adolescentes y jóvenes adultos, ayúdanos, Señor, a corregir lo que hicimos mal, a que podamos nuevamente, Dios de los cielos, hacer las cosas conforme a tu voluntad. El mejor camino que podemos escoger es el camino tuyo, Jesús. Dios de los cielos, en tus manos pongo a cada uno de mis hermanos, a cada uno de estos padres, Señor, que le has dado la oportunidad de ser padres. Es una gran bendición, Señor, porque muchos hombres quisieran tener en sus brazos ahora a un bebé, pero, Señor, tú nos has permitido tener un bebé en nuestros brazos, Señor, y te damos gracias por esa capacidad y por esa oportunidad de tener hijos en estos tiempos. Dios, bendice la vida de sus hijos, bendice su descendencia, Señor. Que nuestra descendencia te conozca como el único Rey y Salvador de nuestras vidas. Bendice a nuestros hijos, bendice a los hijos de nuestros hijos, Señor, que te conozcan a ti, Dios de los cielos, que no se aparten, Padre, reconociendo que tú eres sobre todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos están estos padres de familia. Tú los conoces bien y tú los amas. Y tú los sostienes, Jesús. Y tú los fortaleces, Dios. Provee lo necesario. Dales un trabajo. Provee un salario justo, Señor. En el nombre de Jesús. Pero sobre todo, Señor, que nuestro corazón esté cerca de ti. Dios de los cielos, te doy gracias, Padre Santo. Te alabo, te bendigo y te doy gracias una vez más por la oportunidad que me has dado de ser Padre. En el nombre de Jesús, toda la gloria y toda alabanza es para ti. No se vaya, ahí quédese un momento, hermano. No se vaya a su lugar. Caería rendido ante ti Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así. sin querer nada más que escucharte hablar. Y no podría Estar ante ti, escuchando